Roberto nunca imaginó que aceptar un simple viaje un viernes por la noche cambiaría no solo su vida, sino el destino de miles de personas. Una decisión de 30 segundos, una ruta peligrosa, una decisión valiente que demostró: los héroes existen y conducen entre nosotros. Era una noche de viernes como tantas otras en la gran ciudad. El tráfico era denso, las luces de los coches cortaban la oscuridad y miles de personas volvían a casa después de otro día de trabajo. Entre estos trabajadores se encontraba Roberto, un hombre de 45 años que llevaba 5 años conduciendo un coche particular. Su rutina siempre era la misma: madrugar, revisar el coche, salir a la calle y pasar el día entero conduciendo por la ciudad, llevando gente de un lado a otro. No era un trabajo fácil, pero era honesto. Roberto mantenía a su familia con esta profesión e incluso en los días más difíciles nunca consideró rendirse. Sin embargo, esa noche en particular, algo diferente estaba a punto de suceder, algo que cambiaría por completo el curso de su vida. Eran casi las 11 p.m. cuando sonó su teléfono. Había aparecido un viaje en la aplicación. El destino le llamó la atención: un barrio exclusivo, lejos de donde estaba. La distancia era considerable, pero el viaje valió la pena. Roberto aceptó sin dudarlo. Al llegar a la zona de embarque, se encontró con una elegante mujer de unos 35 años, que llevaba una pequeña maleta. Parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Buenas noches», dijo Roberto, bajando a ayudarla con el equipaje. «Vas al aeropuerto, ¿verdad?». La mujer asintió, pero su voz tembló cuando respondió: «Sí, pero necesito hacer una parada primero. Es muy importante». A Roberto le pareció extraño, pero no lo cuestionó. Los pasajeros siempre tenían sus razones, y con los años había aprendido que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Durante el viaje, el ambiente dentro del coche era tenso. La pasajera no dejaba de mirar por el retrovisor y juguetear con su celular. Sus manos temblaban visiblemente y Roberto empezó a preocuparse. «¿Está todo bien, señora?», preguntó suavemente. «Sí, lo es», respondió ella, pero su voz no la convenció ni a ella misma. Tras 20 minutos de viaje, pidió parar frente a un edificio comercial en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo con varios pequeños negocios. A esa hora, el lugar estaba prácticamente desierto. «Puedes esperarme, no tardaré más de 15 minutos», dijo, ofreciéndole un billete de 100 reales, solo para asegurarme de que me esperes. Roberto se sorprendió por la generosidad, pero algo en su interior le advirtió que esta situación no era normal. Aún así, decidió esperar. Después de todo, el viaje al aeropuerto aún le reportaría una buena suma y necesitaba el dinero. Mientras esperaba, Roberto notó un movimiento extraño en las calles circundantes: autos circulando despacio, gente caminando con recelo. Su corazón empezó a latirle con fuerza. Algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Exactamente 12 minutos después, la mujer salió corriendo del edificio. Estaba visiblemente aterrorizada y llevaba un maletín negro junto con el bolso que había llevado antes. «Vamos, date prisa», gritó, subiéndose al coche. «Tienes que salir de aquí ya». Roberto no lo dudó. Pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad. Por el retrovisor vio a 2 hombres saliendo del mismo edificio corriendo hacia un coche negro aparcado en la esquina. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo el miedo apoderarse de su cuerpo. «Por favor, solo conduce. Te lo explicaré todo, pero ahora mismo necesito que me lleves al aeropuerto lo más rápido posible». Roberto condujo unos 5 minutos antes de darse cuenta de que lo seguían. El coche negro que había visto en el edificio iba unos cuantos puestos más atrás, siempre manteniendo la misma distancia. Las palmas de sus manos empezaron a sudarle sobre el volante. «Creo que nos están siguiendo», dijo. Tratando de mantener la calma, la mujer se dio la vuelta y confirmó sus peores temores. «Son ellos. Escucha, necesito que confíes en mí. Me llamo Marina, soy periodista de investigación y acabo de conseguir documentos que podrían desmantelar una de las mayores redes de corrupción de esta ciudad». Roberto sintió que el mundo le daba vueltas. Él, un simple conductor de transporte, estaba en medio de una situación que parecía sacada de una película, pero no tenía tiempo para procesarlo todo. Necesitaba tomar una decisión rápida. «¿Qué quieren?», preguntó, aumentando la velocidad. «Los documentos en mi maletín. Si los consiguen, varias personas importantes jamás serán castigadas por los crímenes que cometieron. Y si me atrapan». Marina no terminó la frase, pero Roberto comprendió la gravedad de la situación. En ese momento, Roberto tenía 2 opciones: detener el auto, dejar que su esposa saliera y se alejara de toda esa confusión, o ayudarla a llegar al aeropuerto y meterse aún más en esa peligrosa historia. Pensó en su familia, en los riesgos que corría, pero también pensó en lo correcto. Esa mujer intentaba obtener justicia y él podría ser su única oportunidad. «Agárrate fuerte», dijo Roberto, pisando el acelerador. Entonces comenzó una de las persecuciones más intensas que la ciudad había visto jamás. Roberto usó toda su astucia callejera para intentar despistarlos. Conocía cada callejón, cada atajo, cada semáforo. Sus 5 años de experiencia conduciendo por la ciudad finalmente sirvieron
para algo más que ganar dinero. El coche negro no se rendía. Cada vez que Roberto creía haberse librado de ellos, reaparecían. La tensión dentro del coche era palpable. Marina estaba al teléfono, intentando contactar con alguien que pudiera ayudarla. «Tengo una idea», dijo Roberto de repente. «Conozco un lugar donde no podrán seguirnos». Giró bruscamente a la izquierda, entrando en un barrio que conocía como la palma de su mano. Era una zona de calles estrechas, muchos edificios y varios callejones. Si lograba llegar allí, tendría ventaja. Durante 15 minutos fue un auténtico juego del gato y el ratón por las calles de la ciudad. Roberto conducía como nunca antes. Tenía las manos firmes en el volante, la mente centrada en una sola cosa: llegar al aeropuerto. Marina lo guió por rutas alternativas que había investigado en su teléfono, mientras se mantenía en contacto con sus compañeros de trabajo. Con cada minuto que pasaba, se hacía más evidente que esos documentos eran realmente importantes. Cuando por fin lograron despistar a sus perseguidores, Roberto detuvo el coche en una gasolinera para recuperar el aliento. Le temblaban las manos y se dio cuenta de que había sudado tanto que tenía la camisa empapada. «Gracias», dijo Marina con lágrimas en los ojos. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Estos documentos expondrán un plan que desvió millones de reales que deberían haber ido a hospitales y escuelas». Roberto finalmente comprendió la grandeza de lo que acababa de hacer. A magnitud de lo sucedido. No se trataba solo de una app de transporte. Era algo mucho más grande, algo que podía ayudar a miles de personas. «Entonces terminemos esto», dijo, arrancando el coche de nuevo. El resto del viaje al aeropuerto fue más tranquilo, pero aún tenso. En cada semáforo, en cada curva, Roberto comprobaba que no lo siguieran de nuevo. Marina se tomó el tiempo de explicarles la situación con más detalle. Había pasado meses investigando contratos públicos sospechosos. Descubrió que varias empresas estaban sobrefacturando proyectos y compartiendo el dinero extra con políticos y funcionarios públicos. Los documentos que obtuvo lo demostraban todo, pero también ponían en riesgo su vida. «Por eso necesito salir de la ciudad hoy. Voy a dejarle todo a un colega en Sao Paulo, quien publicará el artículo mañana», explicó. Al llegar al aeropuerto, Roberto sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había hecho lo correcto, incluso a riesgo. Marina salió del coche y se preparó para recoger su equipaje. Pero antes, se volvió hacia Roberto con una sonrisa. «Hoy salvaste mucho más que mi vida. Salvaste el futuro de muchas familias que dependen de los servicios públicos en esta ciudad». Le entregó a Roberto un sobre. Dentro había 5,000 reales y una tarjeta con un número de teléfono. «Este dinero es por los riesgos que corriste conmigo, y este número de teléfono es de un amigo mío que trabaja en una empresa de seguridad. Siempre necesita conductores valientes y confiables como tú. El sueldo es 3 veces mejor que el que ganas ahora». Roberto no lo podía creer. En una noche, su vida había cambiado por completo. A la mañana siguiente, la noticia cubría todos los periódicos. El periodismo de investigación de Marina tuvo un gran impacto. Varias figuras prominentes fueron arrestadas. Se cancelaron contratos y se recuperaron millones de reales para las arcas públicas. Roberto vio las noticias por televisión, aún incrédulo de haber sido parte de todo. Su esposa e hijo se Sintieron orgullosos al escuchar la historia. Había sido un héroe sin siquiera darse cuenta. Unos días después, Roberto llamó al número que Marina le había dado. La conversación fue mejor de lo esperado. La empresa necesitaba conductores especializados y su experiencia en las calles de la ciudad era justo lo que buscaban. 3 semanas después de aquella fatídica noche, Roberto comenzaba su primer día en su nuevo trabajo. Ya no conducía para aplicaciones de transporte. Ahora trabajaba para una empresa de seguridad, transportando ejecutivos y documentos importantes. El salario era 3 veces mejor. Había beneficios que nunca imaginé. Y lo más importante, sentía que mi trabajo marcaba la diferencia. No solo trasladaba gente de un lugar a otro, ayudaba a proteger información importante y a personas que realizaban un trabajo importante para la sociedad. Su familia pudo mudarse a una casa mejor. Sus hijos pudieron asistir a escuelas privadas. Su esposa pudo dejar su segundo trabajo para complementar los ingresos familiares. Meses después, Roberto fue invitado a recibir un homenaje del ayuntamiento. La investigación de Marina resultó en la recuperación de más de 50 millones de reales, y con este dinero se completaron varios proyectos importantes. El día de la ceremonia se reencontró con Marina. Ella había regresado a la ciudad tras el arresto de los criminales. ¿Te acuerdas de aquella noche?, preguntó sonriendo. «¿Cómo puedo olvidarlo?», respondió Roberto. «Fue la noche que cambió mi vida, y el mío también. Sin tu valentía, nada de esto habría sido posible». En esa noche especial, Roberto aprendió varias lecciones importantes. Primero, que a veces la vida nos pone en situaciones en las que tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Él eligió hacer lo correcto, incluso a riesgo. En segundo lugar, una persona común puede marcar la diferencia. Roberto era solo un conductor de transporte, pero su valiente decisión ayudó a desenmascarar una trama de corrupción que perjudicaba a toda la sociedad. En tercer
tercer lugar, las oportunidades a veces se disfrazan de problemas. Esa carrera parecía peligrosa y complicada, pero resultó ser la puerta de entrada a una vida mejor. La historia de Roberto se difundió rápidamente por toda la ciudad. Se convirtió en un ejemplo de que la gente común puede ser un héroe cuando toma las decisiones correctas. Muchos conductores de transporte se inspiraron en su historia y comenzaron a prestar más atención a las situaciones que los rodeaban. La investigación de Marina también tuvo un impacto duradero. Se crearon nuevas leyes para supervisar los contratos públicos. Se implementó un sistema más transparente y el público obtuvo más herramientas para supervisar el uso de los fondos públicos. Varios proyectos que llevaban años paralizados se reanudaron. Se construyeron nuevos hospitales, se renovaron escuelas y se revitalizaron plazas. Todo gracias a esa carrera que parecía normal, pero resultó extraordinaria. Hoy, 3 años después de aquella noche, Roberto sigue trabajando en la empresa de seguridad. Ha sido ascendido 2 veces y ahora capacita a nuevos conductores. A menudo comparte su historia para demostrar cómo una decisión acertada puede cambiar no solo una vida, sino a toda una comunidad. Marina se ha convertido en una de las periodistas de investigación más respetadas del país. Continúa denunciando tramas de corrupción y siempre recuerda a Roberto como el hombre que hizo posible su primera gran primicia. Ambos siguen en contacto hasta el día de hoy. Se reúnen periódicamente para tomar un café y recordar aquella noche inolvidable. Roberto siempre agradece la oportunidad que ella le brindó y Marina siempre responde que fue él quien le dio la oportunidad de marcar la diferencia. La historia de Roberto nos enseña que nunca sabemos cuándo la vida nos presentará una situación que podría cambiarlo todo. A veces, lo que parece un día cualquiera en el trabajo puede convertirse en la oportunidad de tu vida. También demuestra que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero casi siempre vale la pena. Roberto podría haber elegido el camino más seguro, dejando que Marina resolviera sus propios problemas, pero decidió ayudar, y esa decisión transformó no solo su vida, sino la de miles de personas. La valentía no es la ausencia de miedo, es hacer lo que hay que hacer incluso cuando se tiene miedo. Roberto estaba aterrorizado esa noche, pero no dejó que el miedo le impidiera hacer lo correcto. Hoy, cuando Roberto recorre las calles de la ciudad donde todo ocurrió, ve las mejoras logradas con el dinero recuperado de la corrupción. Ve niños jugando en plazas renovadas, personas recibiendo tratamiento en nuevos hospitales, estudiantes saliendo de las escuelas recién construidas, y sabe que, de alguna manera, formó parte de todo. Una carrera que empezó como tantas otras, terminó transformando una ciudad entera. Porque a veces, todo lo que el mundo necesita es una persona común dispuesta a hacer algo extraordinario. La vida de Roberto nunca volvió a ser la misma después de aquel viernes y no cambiaría nada de lo sucedido, porque has descubierto que al tomar las decisiones correctas, no solo consigues una vida mejor, obtienes la satisfacción de saber que hiciste tu parte para que el mundo fuera un lugar mejor para todos.